Mis hermanos, como ya hemos visto en este estudio maravilloso que hemos tenido, hemos meditado en el hecho de que toda la escritura nos conduce a Cristo. Y hemos visto también la importancia de la fe en la vida del creyente para que se cumpla la voluntad del Señor. Ahora, no es que el Señor haya visto algo en el creyente, sino que por el puro afecto de su voluntad, movido por su gracia y misericordia, lo ha atraído hacia sí. Dios no vio nada en Ruth, Dios no vio nada en ti, no vio nada en mí, y fue sencillamente un acto voluntario de parte de Él e incondicional totalmente. Ahora, nosotros meditábamos en la necesidad que teníamos de actuar, pero también de obedecer y de depender completamente en el Señor. Hoy en nuestro cierre maravilloso vamos a ver cómo una salvación tan grande solo podía caber en la mente de nuestro Dios Todopoderoso. Y hoy finalmente cerramos el libro viendo la intención precisamente del Espíritu Santo al permitir que esta historia maravillosa haga parte de las Escrituras. Algunas personas podrían decir y podrían pensar, sencillamente el predicador tiene una inclinación a ver a Jesús en todo lado, pero realmente el libro no se trata de eso. Alguien podría verse tentado a pensar de esa manera. Bueno, el capítulo 4 del libro de Ruth hace una conexión directa con el Mesías. Alguien me preguntaba hace poco, ¿por qué escogiste predicar en enero y de ahí en adelante del libro de Hechos? ¿Por qué escogiste predicar durante el mes de diciembre de Ruth? Y el día de hoy, cuando meditemos en el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta de la conexión tremenda que hay, por ejemplo, entre Mateo y Ruth. Una conexión impresionante, porque el libro de Ruth precisamente termina con una genealogía. Y una genealogía que al carbón está sacada de Mateo. Ahora, lo tremendo del asunto es que Mateo es escrito después de Ruth. Pero es increíble la conexión que hay, porque la intención de Mateo en su momento, en el capítulo 1, o sea, comenzar un evangelio con una genealogía es algo de verdad atrevido y desafiante. Porque ¿quién se motiva a leer una genealogía en esta época? A duras penas muchas personas leen la Biblia, ahora se van a dedicar a leer todo un capítulo, porque el capítulo 1 de Mateo es toda una genealogía. Pero lo tremendo del asunto es que el evangelista Mateo, en su evangelio, él quiere exaltar el hecho de que Jesús es hijo de Abraham y es descendiente de David, porque lo conecta con estos dos grandes, el padre de la fe y el mejor rey que tuvo Israel, a quien se le prometió que uno que vendría de sus lomos, uno que sería su descendiente, un hijo suyo, tendría un reino sin fin. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque el libro de Ruth no termina como terminan todos los cuentos de hadas, fueron felices para siempre, sino que el libro de Ruth termina con una genealogía maravillosa. Y es precisamente eso lo que nos conecta. Ahora, no solo la genealogía que aparece, sino las bendiciones que empiezan a hacer las mujeres y los hombres de la época sobre Ruth y sobre vos. Bendiciones que conectan directamente con los familiares de Abraham, con las esposas de Jacob, con la tribu de Israel, con Judá. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Porque entonces aquí nos damos cuenta que la comparación que hemos hecho de vos con el Redentor y la comparación que hemos hecho de Ruth con los verdaderos creyentes y de Noemí no es sencillamente un vicio del predicador, sino que es precisamente la intención misma del libro de Ruth. Lo que pasa es que por años, mis hermanos, leímos la Biblia siendo nosotros el centro. Pensábamos que el centro de todo éramos nosotros y perdíamos de vista al verdadero centro, porque todo es por Dios, para Dios y en Dios. Por eso a Él sea toda la gloria, mis hermanos. El hilo conductor de las Escrituras, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, y por eso lo estamos viendo en este maravilloso libro, mis hermanos. Ahora, el día de hoy, mis hermanos, vamos a retomar desde lo que quedamos la semana inmediatamente anterior. Y la semana anterior, mis hermanos, meditábamos en la promesa
que le hizo Booz a Ruth. Dice el capítulo 3, en el que quedamos la semana pasada, verso 13, de la siguiente manera: pasa aquí la noche, cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta mañana. Lo tremendo del asunto es que en este pasaje, hermanos, vemos una promesa que le hace Booz a Ruth. Vemos el ceñido cumplimiento de la ley que tiene en su corazón Booz. Y la promesa habla de algo particular: redención. Booz promete redimir a Ruth, pero en los términos que la ley se lo permita. Si hay alguien antes que él no va a usar de trampas, él no va a usar de triquiñuelas, él no va a usar de nada que no sea lo correcto y el conducto regular para poder acceder a ese derecho. Y la semana pasada habíamos hablado de esta comparación de que precisamente el Señor Jesucristo nos salvó cumpliendo perfectamente la ley. Ahora, esto es algo atípico en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, lo primero que sucedió es que la gente vivía como si no hubiese rey. Y alguien podría decir, no, es que no había rey en Israel. Pues no había un rey humano, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores seguía sentado en su trono. Y recuerden que Dios es el Dios de Israel. Entonces, claro que había un rey. Lo que pasa es que ellos vivían como si no tuviesen un Dios, sin Dios ni ley. En ese tiempo, mis hermanos, es donde un hombre como vos decide honrar la ley de Dios. Y no hay otro camino sino el correcto para él poder redimir a Ruth. Ahora, hemos hablado de una promesa, hemos hablado de la ley y hemos hablado de redención, ya que es importante los términos, mis hermanos, los términos. Y por esa razón me gustaría reflexionar nuevamente en qué es redención. Porque en el libro de Ruth se va a hablar de redención, de redimir, de redentor. Y lo tremendo del asunto es que la palabra redención o redimir o redentor aparece 16 veces solo en el capítulo 4, en este capítulo de cierre. Entonces se convierte en algo protagónico, importante. No es que, vuelvo y le repito, no es que el predicador tenga una fijación con este tema. Es el centro del libro mismo, 16 veces nombrado en el solo capítulo 4. Bueno, mis hermanos, redención, ¿qué significa? El significado bíblico de redención se refiere a la acción de salvar o salvarse, rescatar o rescatarse a alguien de un castigo. El significado más básico de redención es el de libertad y por eso cantábamos con el himno. Ahora, mis hermanos, cuando hablamos de redención en términos, por ejemplo, de un esclavo le era imposibilitado redimirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque un esclavo trabajaba no por dinero, trabajaba porque estaba en esclavitud y le tocaba trabajar. De hecho, había esclavos que no tenían claro el término libertad. Había esclavos que no tenían claro, bueno, había esclavos, no, la mayoría de esclavos no tenían claro el término libertad, porque toda la vida la vivían en esclavitud. Tampoco tenían claro un término como sueldo. Ellos en su mente no tenían la claridad y como habían vivido todo el tiempo, supuestamente la obligación de sus vidas era servir a su amo. Ellos nunca tuvieron claro el concepto de que les pagaran por un servicio, porque ellos les tocaba, ellos habían nacido para eso. Y sin dinero, la persona no se podía redimir, no se podía comprar a sí misma. Entonces, muchos de los esclavos de esa época, o también podemos hablar de la esclavitud ya moderna, más adelante, en otros siglos aquí en América, podemos hablar de que estas personas estaban confinadas a una condenación eterna de esclavitud. Cuando hablamos de redención en estos términos, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo con Ruth y Noemí. Ellas no tienen la capacidad en ese momento de comprar la tierra y de tener hijos por sí misma. Alguien tendría que engendrárselos. Ellas no podían, Ruth no podía concebir sin tener un marido. Y Noemí no podía adquirir nuevamente su tierra si no había uno que la comprara. Era una situación de completa dependencia. Se dependía de otro. Y esto es maravilloso y es importante. Ahora, cuando hablamos de redención, de salvar a alguien, era por medio del pago de un rescate. Y hemos hablado en predicaciones pasadas, en este libro, si un familiar cercano quería redimir a Noemí, no solamente debía tener la intención de quererlo hacer, sino que debía tener los medios económicos
para poderlo hacer. Debía contar con los medios económicos para poderlo hacer. Con ambas características contaba Booz. Quería redimirla y tenía el factor económico para hacerlo, pero resulta que hay uno antes que él. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de redención, estamos hablando del pago, mis hermanos, ya que comparamos directamente con nuestro Señor Jesucristo, hablamos del pago maravilloso que Él hace por nuestro pecado al estar nosotros en una condición de esclavitud del pecado. Dios ha prometido por sí mismo que salvaría a sus hijos a través de un redentor. Y esto lo prometió el Señor ya mucho tiempo atrás en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el calcañar. Ahora, había características puntuales de ese redentor, mis hermanos. Había características puntuales de ese redentor. Una simiente de la mujer, es decir, un hombre nacido de una mujer. Este hombre, mis hermanos, era importante también tener esto en cuenta. Este hombre heriría a la simiente de la serpiente, una herida definitiva, un golpe certero y absoluto. Implicaría la victoria del hijo de la mujer y prevalecería la simiente de la mujer. Pero no sería un triunfo sin dolor, sería a través de los padecimientos del hijo de la mujer que vencería. Sería una victoria a través del sufrimiento. Por esta razón, a Génesis 3:15 se le conoce o es llamado como el protoevangelio. Y comienza desde que hay esta promesa que se la hace Dios directamente a Adán y a Eva, pero diciéndosela a la serpiente, porque esta fue la condenación de la serpiente. Hubo consecuencias por el pecado que Dios le dijo a Adán, hubo consecuencias que también le dijo a Eva, pero cuando se está dirigiendo a la serpiente, lo tremendo del asunto es que las consecuencias es que se levanta uno que va a acabar con la serpiente. Pero eso lo está escuchando Adán y Eva y se convierte en la gran promesa. Nacerá uno de la mujer que nos redima, que nos salve de esta situación. Y empiezan a nacer personas, empiezan a nacer descendientes de Adán y Eva. Se empieza a ver una línea a través de Seth, de los que vendrán, de los que temen a Dios, y luego a través de Noé, y luego de Noé a través de Abraham, y luego a través de Abraham de Isaac, y luego de Isaac de Jacob. Llegaremos a un momento donde se habla de Judá, que esto lo nombraré en esta predicación, porque el mismo texto nombra algo importantísimo de Judá. Y empezamos a ver que se vuelve clara la promesa y se va a levantar uno, que es el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya conocemos la historia. Pero mis hermanos, el libro de Ruth hace parte de esa historia. Y es el propósito principal y fundamental del libro de Ruth, ver el cumplimiento de Génesis 3:15. Nosotros no podemos, hermano, entonces tener esto y perderlo de vista. Estamos hablando de términos, estamos hablando de redención, pero también hablamos de que Booz le promete a Ruth que la va a redimir si lo puede hacer cumpliendo la ley. Y mis hermanos, cuando se habla de promesa al interior de la Biblia es algo impresionante. Y lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. En este libro podemos ver el carácter perfecto de Dios, que el Señor va a cumplir. Pero también a través del cumplimiento perfecto de la ley. El Señor Jesús ha dicho, yo no he venido a romper, a abrogar la ley, sino a cumplirla, y a cumplirla perfectamente. De hecho, es por eso que podemos hablar de su vida impecable. Es por eso que podemos hablar de su vida impoluta, podemos hablar de su vida perfecta, de su vida carente de pecado. Entonces, esto es maravilloso para que nosotros lo tengamos en cuenta. También Ruth, capítulo 3, verso 18, vimos la semana pasada que le decía Noemí a Ruth, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Mis hermanos, hablando de las promesas de Dios, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si el Señor en Génesis prometió un redentor, nos daría un redentor. Y eso es lo que debe hacer el creyente, esperar en las promesas de Dios. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, nos encontramos con algo bien interesante. Nos encontramos con algo interesante. Ya vimos que la familia de Elimelech cayó en desgracia y un familiar cercano puede ayudarles, puede redimirlos. No solo uno,
que rescate la heredad familiar, que son las tierras de las que hemos hablado, que eran de Elimelech, y que Noemí no tiene quien las trabaje o cómo recuperarlas de nuevo, sino uno que también provea de un heredero que preservara el nombre de la familia de Elimelech. Era algo dual. También lo vimos la semana pasada, cómo el Señor no solo redime al ser humano, sino también redime a la creación. Esto es impresionante, esto es maravilloso. Pero entonces, mis hermanos, necesito que nos demos cuenta que todo lo que está sucediendo en el libro de Ruth no es sencillamente un episodio más de las historias asombrosas del libro de Jueces. De haber sido un episodio más, esta sería una historia dentro del libro de Jueces. Pero lo hemos nombrado hasta el cansancio. Es algo atípico lo que sucede en el libro de Ruth. Nada de lo que está sucediendo en el tiempo de los jueces es lo que sucede en el libro de Ruth. La gente deshonraba a Dios, se había olvidado de su ley, hacían lo que bien les parecía. Y aquí vemos varias personas que hacen todo lo contrario. En un tiempo tan difícil y tan complejo, lo que hacen es honrar a Dios, obedecerle, depender de Él, hacer promesas, cumplir la ley. Entonces estamos hablando no de un episodio más, sino estamos hablando de un acontecimiento. Y ese acontecimiento merecía un libro llamado Ruth, que el centro ni siquiera es Ruth, el centro ni siquiera es Booz, el centro ni siquiera es Noemí, el centro es Dios. Y ver cómo de manera providencial está cumpliendo esa promesa hecha en Génesis 3:15. El perfecto plan de Dios en la vida del creyente se lleva a cabo, querámoslo o no. Y Ruth capítulo 4, el verso 1, comienza de la siguiente manera. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí, ese he aquí yo ya se los expliqué en predicaciones pasadas. Ese y he aquí es una traducción coloquial al día de hoy como casualmente casual, dice Sugel Michelet. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, hey fulano, ven acá y siéntate. Y vino y se sentó. Y yo quiero traer la atención en particular de esta situación. No es la primera vez que se dice en el libro de Ruth, y he aquí. No es la primera vez que se dice casualmente casual. Ni tampoco es la primera vez que dice el libro, y aconteció que. Porque muy temprano en el libro, en el capítulo 1, en el verso 1, dice, aconteció en los días en que gobernaban los jueces. Está hablando de un acontecimiento, no de un episodio. Está hablando que en el libro de Ruth se están cumpliendo los tiempos de Dios. El Salmo dice, en tus manos están mis tiempos. Era el Señor el que sabía en qué momento y en tiempo real se estaba cumpliendo las promesas que él había hecho. También en el capítulo 2, en el verso 3 dice, aconteció que parte del campo era de Booz. Y estamos hablando del momento en que precisamente Ruth llega al campo del pariente que las puede redimir. En el capítulo 2, pero en el verso 4 dice, y aquí que Booz vino de Belén. Y estamos hablando de que precisamente en el momento en que está Ruth en el campo, de manera casualmente casual, se encuentra Booz con Ruth. Y también hablamos en el capítulo 3, y en este capítulo 3, en el verso 8, en el mismo verso vemos, y aconteció que, y he aquí. Y dice, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Y nosotros ya hemos mencionado, mis hermanos, que en el Señor no hay casualidades, sino hay un perfecto y maravilloso plan. Aquí nos está hablando el texto que Booz sube a la puerta. Y eso de que sube a la puerta es interesante, porque todos los negocios y transacciones importantes en un pueblo como es Belén, se hacían a la puerta, a la entrada del pueblo. Era como el lugar ceremonial, el lugar correcto. Era el conducto regular, hacerlos allí en la puerta. Y dice que se sentó allí. Es decir, él tiene la intención de cumplir lo que le ha dicho a Ruth. Yo hoy arreglo este asunto. Pero lo tremendo del asunto es que Booz va con una intención. Pero el pariente que es más cercano de Booz pasa de manera casualmente casual por allí. Él no va a hacer ningún negocio. Él pasa por allí. Ahora, ¿quién es el que permite que suceda esto que aparentemente es casual?
Aparentemente es un episodio, pero realmente es un gran acontecimiento y se están cumpliendo los tiempos. Era ese el momento. Pues detrás de todo esto está Dios. De manera voluntaria, este señor pasa por allí, pero no tiene ni idea de lo que le espera. Y dice el texto, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, que era más cercano, y le dijo, hey fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Ahora, cuando el autor del libro de Ruth lo llama fulano, no quiere decir que el nombre de pila de él sea fulano. No. Si nosotros vamos al texto original, el texto original no usa fulano. Esto es como una traducción más a nuestro castellano, a nuestro español. Y en nuestro español, fulano es como alguien incógnito, alguien que no tiene gran importancia, que no es relevante saber el nombre. Pues cuando se escribe el libro de Ruth, en el original, la intención puntual y desgarradora del autor es que el nombre de esta persona no se sepa. ¿Y por qué razón? Por la actitud tan terrible, egoísta, que va a tener con la oportunidad que tiene enfrente. Una persona que solo piensa en sí misma y por esa razón no merece ni siquiera que su nombre se mencione en las escrituras. Miren lo que sucede con una persona que procura su vida. Que desaparecerá de las escrituras, desaparecerá, no, mejor dicho, nunca hará parte del libro. Una cosa impresionante, eso tengámoslo en cuenta, porque más adelante voy a hablar de la actitud, pues la menciona el texto en el capítulo 4 que va a tener este hombre. Vos de manera intencional se va a dirigir a él como se dirige. Y miren lo que dice el texto, mis hermanos. Ruth capítulo 4, a partir del verso 2 al 4. Entonces él tomó a 10 varones, ¿quién? Vos. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decido hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. ¿Quién va a redimir? Va a redimir este pariente que es más cercano a Elimelech que el mismo Booz. Lo tremendo del asunto es que hasta ese momento, de manera intencional, Booz no menciona a Ruth. Acuérdense que la redención es doble. No solo se quiere redimir las tierras de Elimelech, sino que Elimelech dejó una viuda sin hijos. Entonces hay que tomar también a su esposa, a su viuda, casarse con ella, y al casarse con ella, escúchenme bien, tener un hijo. Y el primer hijo que tenga con ella, no llevará el nombre de este fulano, sino que llevará el nombre de Elimelech. Y ese niño será el heredero de las tierras que él va a comprar. Esto es lo importante que lo tengamos en cuenta el día de hoy. Eso es lo que va a suceder. Entonces puede que sea un buen negocio a corto plazo comprar las tierras de Noemí, pero no va a ser un negocio si lo ve como un negocio, si lo viese como una persona temerosa de Dios, si lo viese como una persona que ama cumplir la ley de Dios y quiere ayudar a su prójimo que está en desgracia, lo verá como algo maravilloso y una tremenda oportunidad, como lo ve el mismo Booz. Pero como él es un hombre más de negocios, que ve más calculadoramente las cosas y las oportunidades, él ve como una buena oportunidad comprar la tierra, aprovecharse de la desgracia para obtener más tierra. Pero Booz ha guardado esta segunda información a propósito para lo último. Él ya ha declarado, yo quiero redimir. Ah, listo, perfecto. El fulano ve esta oportunidad como un buen negocio. Pero luego replicó, dice la escritura, luego replicó, escúchenme bien, Booz. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión.
Y respondió el pariente cercano. Bueno, antes de leer el verso 6, ahí sí Booz se la bota toda, hasta la empuñadura. Y le está diciendo que no solamente lo correcto es tomar la tierra, sino tomar también a la viuda del dueño de la tierra. Y no solo hacerla su esposa, sino tener un hijo con ella. Dice, para que restaures el nombre del muerto, levantando descendencia, sobre su posesión. Ese hijo que él tenga, no solo no va a llevar su nombre, sino que se va a llevar la tierra que él comprará. ¿Cuál es la respuesta entonces del fulano? Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Fulano no está dispuesto, este fulano no está dispuesto a sacrificar lo suyo para ayudar a una familia en problemas, mis hermanos. Y esto es importantísimo, esto es interesante, pero también lo que esto significa, mis hermanos, lo que esto significa. Yo quiero traer aquí a colación a Orfa. Yo quiero traer en este momento como al tema a Orfa. Nosotros en el capítulo 1 hablábamos de a qué le había dado la espalda a Orfa. Orfa no solamente no le había dado la espalda a una familia en desgracia, no le había dado la espalda a una mujer que no tenía nada que ofrecerle, sino que le estaba dando la espalda a ser parte de la historia de la redención. En este caso, este fulano, que ni siquiera aparece su nombre, por la actitud tan egoísta y lastimosamente carnal la que tiene. Ahora, yo te digo una cosa. Si Dios no opera en el corazón de vos hubiese actuado de la misma manera. Acá nosotros no podemos decir que tan despiadado fulano. Fulano está actuando como cualquier ser caído. Está actuando como cualquier hombre natural. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona en la cual no opera Dios, es una persona que solo ve el mundo para su conveniencia. Así, tal cual. Y lo tremendo del asunto es que si vos actúa como actúa, es porque Dios está obrando en él, no porque él sea extraordinario por sí mismo. Es Dios actuando en vos. Y aquí se cumple, mis hermanos, lo que decía el Señor en Mateo capítulo 10. El Señor le decía a sus discípulos, el que haya su vida, la perderá. Hay otras traducciones que dice el que procura su vida, el que cuida su vida, el que preserva su propia vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Este hombre, al tratar de cuidar su heredad, que les tengo noticias, no era suya, porque lo que vemos nosotros en el libro de Levítico es que la tierra pertenecía ¿a quién? A Dios. Y sencillamente los israelitas eran quienes la ejercían una mayordomía sobre ella. La tierra prometida pertenecía ¿a quién? El Salmo dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es que al Señor no solo le pertenece la tierra, le pertenece toda la creación. Nosotros mismos nos debemos a él. Por eso vivimos para su gloria. Pero lo tremendo del asunto es que este hombre ve como un problema ayudar a su prójimo. Y de hecho, dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. ¿Y qué significa dañar la heredad para él? Dañar la heredad para él es perder, es perder. Pero él, al evitar perder, lo pierde todo. Mientras que una persona cuando lo pierde todo por el Señor, lo gana todo. Pero una persona que quiere cuidarlo supuestamente suyo y pierde esta oportunidad que él está teniendo, lo pierde todo, mis hermanos. Acuérdense de la parábola de la perla de gran precio y cómo este hombre que encuentra esta perla vende todo por obtener la perla, y la perla representa a Cristo, representa la salvación. O la persona que encuentra un gran tesoro en una tierra y vende todo para comprar la tierra y poseer ese tesoro. Porque una persona que en verdad desea al Señor Jesús, no le importa perderlo todo en esta tierra, todo en esta vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. Fulano no está dispuesto a esto, mientras que vos sí.
¿A qué está dispuesto vos? Vos está dispuesto a comprar una tierra que él sabe que no le va a quedar a él. Porque él se casa con Ruth y va a tener un hijo con él. Y ese hijo ni siquiera va a llevar su nombre, el de vos, sino el del difunto, el de Malón. Y más adelante lo vamos a ver, porque vuelvo y repito, pueden haber personas que digan, no, es algo que ve el predicador. No, ahorita vamos a ver que los versos siguientes lo dicen de manera literal. Va a mostrarnos el propósito verdadero de Booz. Bueno, de hecho, hagámoslo, vayamos al texto. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención, al contrato para que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente cercano dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. A mí me gustaría, mis hermanos, que vieran esta imagen. Esta imagen es impresionante, es importante. Yo a veces soy como intencional con esto de las presentaciones. Ahí se está dando cuenta de la ley que había en esa época. El fulano renunciaba a su derecho de pisar siquiera la tierra que ha pertenecido a Elimelech y que él supuestamente podía redimir y tomarla como suya. El libro de Deuteronomio en el capítulo 11:24 es uno de los textos de muchos que se hablan aún también en el Levítico de esta ley, que dice así: todo lugar que pisara la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Eso es interesante, mis hermanos. El Señor le había prometido al pueblo de Israel que la tierra que le iba a ser dada, porque el quien repartió la tierra fue Dios. Fue Dios el que le dijo a Josué qué porción de tierra iba a tener cada persona. No fue Josué a priori, no, fue Dios. Y eso es interesante. Dios le había dado una tierra a cada tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel. Unas al otro lado del Jordán, antes de pasar el Jordán, y otra tierra luego de pasar el Jordán. O sea que la heredad fue desde antes de pasar el Jordán. Eso es interesante. Pero la costumbre era que si una persona se negaba, como es en este caso, a redimir, se quitaba el zapato y se lo entregaba al que tenía el derecho, le cedía su derecho. Esto es impresionante, porque esta persona ni siquiera tenía el derecho de pisar esa tierra que la otra persona que se había decidido redimir, redimiera. Ahora, si nos vamos a otros textos más literales, también habla de que la persona que no quería redimir a la viuda del difunto, la viuda escupía en la cara del que no la quería redimir. O sea, era una afrenta tremenda. No, culturalmente no era bien visto que una persona se negara a levantarle descendencia a su hermano. De hecho, traigo aquí a colación a Tamar. Tamar es una mujer, y más adelante vamos a hablar de ella nuevamente, pero la traigo aquí a colación por esto de levantarle descendencia a su hermano. Tamar fue una esposa de uno de los hijos de Judá. Y esto vamos a ver cómo esta historia entra de manera misteriosa en el capítulo 38 de Génesis. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Viene hablando el autor de Génesis de José, desde el capítulo 37 hasta el 48. Todo el tiempo va a hablar de José. Y lo tremendo del asunto es que interrumpe el capítulo 37 con el 38, que empieza a hablar de Judá, de sus hijos, y de cómo Tamar, casándose con el hijo mayor de Judá, no puede tener hijos porque se le muere el hombre porque es malo. Y luego se levanta su hermano Onán, y Onán la toma como mujer, pero Onán quiere disfrutar de los beneficios de la mujer de su difunto hermano, pero no quiere levantarle descendencia a su hermano y evita dejarla embarazada. Él puede dejarla embarazada, él es fértil, Tamar es fértil, pero él evita dejarla embarazada. Quiere disfrutar de los privilegios, pero sin pagar el precio, no le quiere levantar casa a su hermano. Y Dios viene muerte sobre Onán, porque también su actitud es mala. Tan mala como la actitud de Onán es la actitud de este fulano. Él se niega, él no quiere. Y por esa razón, por esa situación tan terrible, es que la ley decía que la mujer podía escupirle en la cara a este hombre como diciendo, tu actitud para nada es varonil, para nada es de un hombre de fe, para nada estás cumpliendo la ley.
Entonces, todos estos elementos hay que verlos, mis hermanos, muy importantes. Vuelvo y repito, fulano no está actuando como el malvado de la película. Fulano está actuando como cualquier persona caída. Porque les tengo noticias. Ningún ser humano caído podía redimir al mismo hombre caído. Solo un ser extraordinario como nuestro Señor Jesucristo, que es plenamente hombre y plenamente Dios, podía redimirnos, podía redimirnos. Y por eso es que Dios se encarna, se hace hombre, vive en medio de nosotros y siendo como uno de nosotros, nos redime, nos salva. Aquí vemos a dos personas completamente iguales, fulano y Booz, pero Booz es extraordinario porque Dios está actuando en él. De otra forma, díganme mis hermanos, ¿cómo puede ser tan generoso? O sea, es que se va a casar con una mujer que el primer hijo que tenga no va a llevar su nombre y va a comprar unas tierras que a futuro no van a ser de él, sino de ese hijo. Una cosa impresionante. Ahora, en el verso 9 vemos plenamente las intenciones de Booz sin ninguna ambigüedad. Nos damos cuenta que no es un propósito del predicador, sino del mismo texto exaltar lo que exaltamos. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, escúchenme bien, esto está diciendo, bueno, voy a comprar las tierras de Noemí, voy a restaurarlas, todo esto, pero dice, voy a tomar por mujer a Noemí, a Ruth, perdón, voy a tomar por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón. Aquí puntualmente también se habla de quién era esposa Ruth, de Malón. Y dice el para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Él puntualmente está diciendo, voy a llegarme a mi esposa, voy a levantarle descendencia a mi hermano difunto, para que esa descendencia tome esa tierra y su generación no sea olvidada. Esto es impresionante, mis hermanos. Booz declara públicamente lo que adquiriría, los medios a través de los cuales lo hizo, de mano de quien lo recibió y sus motivaciones. Estuvo dispuesto a pagar el precio por levantarle casa a su hermano. Y esto es impresionante, mis hermanos. Y miren lo que sigue diciendo la historia. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Y empiezan a bendecirlo. Empiezan a bendecir a Booz. Y miren la forma en que ellos bendicen a Booz. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Voy a hablarles de manera general y luego de manera particular. De manera general, la bendición que los ancianos que están allí presentes viendo esta negociación desatan sobre vos es la siguiente: palabras más, palabras menos. Que de tu familia venga el Mesías. Eso es lo que le están diciendo, que de tu familia venga el Mesías. Es una bendición mesiánica, una cosa impresionante. Nunca fue ambigua la idea de ver en la historia de Ruth el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Nunca fue algo ambiguo, nunca fue algo etéreo. Es algo real, es algo contundente dentro de mí. Ahora, esto es de manera general. Pero ahora entremos de manera particular. Porque ellos dicen, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea. ¿Por qué? ¿Cómo eran Raquel y Lea, mis hermanos? Raquel y Lea fueron estériles. Ustedes leen Génesis y se van a dar cuenta que en Génesis se habla de que ambas oran a Dios para poder concebir. Para poder concebir. Ahora, de manera prolífera,
Lea tiene varios hijos. Raquel, perdón, fue un poco, le costó un poco más, pero también por la providencia y maravillosa mano de Dios, ella queda embarazada y tiene 2 hijos, que son José y Benjamín. Y aún 2 siervas de Jacob tienen más hijos, y de ellos se levantan las 12 tribus de Israel. Ahora se nombran aquí solamente a Raquel y a Lea. Y dice, las cuales edificaron la casa de Israel. Lo tremendo del asunto es esto, mis hermanos. Eran estériles. Y vemos la intervención divina de Dios. Yo aquí quiero traer a colación algo. ¿Cuántos años duró casada Ruth con Malón? La Biblia lo dice puntualmente, 10 años. En un principio hablábamos solo de Malón, que era débil, enfermo, y lo más posible es que pudiese ser estéril. Pero aquí el texto nos está hablando que tal vez la estéril era Ruth. Y si a esto le sumamos el hecho de que Booz era un hombre ya entrado en años, estamos hablando de que el Señor lo vuelve a hacer. El Señor vuelve a tomar una situación completamente imposible, y de esa situación completamente imposible va a levantar un niño que se le va a llamar, ¿saben cómo en este texto? Redentor. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Pero no solo esto, mis hermanos, sino que también se habla en el mismo pasaje, en el verso 12, y sea tu casa como la casa de Fares. Esto es impresionante, porque ya cuando hablamos de que Raquel y Lea levantan la casa de Israel, estamos hablando de algo muy general, las 12 tribus de Israel. Pero es que de esas 12 tribus de Israel, una sola tribu era de la cual iba a venir el Mesías. Y esa tribu fue la tribu de Judá. Y por esa razón es que Génesis, desde el capítulo 37 hasta el 40 y pico, 49, se habla de José. Todo el tiempo se habla de José, al 48. Todo el tiempo se habla de José. Pero muy temprano en el libro, mientras se empieza a hablar de José, se interrumpe en el capítulo 38 y se empieza a hablar de Judá. ¿Por qué? Porque, y esto de pronto no tiene gran relevancia durante el Génesis, pero cuando leemos luego, a lo último, capítulo 48, 49, cuando Israel está bendiciendo a cada uno de sus hijos, y llegando a Judá dice que Judá tendrá el cetro y que de Judá se levantará rey hasta que llegue Silo, es decir, hasta que llegue el Mesías. Entendemos, porque la salvación no vendría de la casa de José. La salvación vendría de la casa de Judá, y particularmente de Fares, que es la historia que se narra en el capítulo 38. Otra mujer caída en desgracia, que no se le dan hijos, y finalmente tiene un hijo del mismo Judá, y se levanta Fares, y de Fares se levanta toda la descendencia que maravillosamente nos cuenta precisamente el libro de Mateo con detalle. Entonces, mis hermanos, está conectada directamente la historia de Ruth con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso y era importante que nosotros lo pudiésemos resaltar en este estudio, en este cierre del capítulo 4, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, Dios ha escogido puntualmente una tribu de la cual se levantará el Mesías, y es la de Judá. La petición entonces que están haciendo estos hombres, estos ancianos, sobre la unión de Booz con Ruth, es que de esa familia, de esa unión de Booz y de Ruth, venga el Mesías. Mis hermanos, entonces no hay otra forma de poder predicar el libro de Ruth. No hay otra manera. Ahora, viendo nosotros precisamente esta maravillosa meditación, sigamos con el desarrollo natural del texto. Verso 13 dice, Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado, adorado, glorificado, exaltado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7
hijos. Hasta ahí vamos a dejar por un momento. Esto es impresionante, mis hermanos. Recuerden a la Noemí del capítulo 1 diciéndole a sus nueras, váyanse. Yo no tengo hijos que ofrecerles. Yo no tengo más personas que ofrecerles para que sean sus maridos. Y si hoy mismo estuviese con varón y quedara embarazada, ¿ustedes me esperarían a que creciera este niño? Esto es impresionante. ¿Qué posibilidades había de la redención de Noemí? ¿Qué posibilidades había aún de que Noemí pudiese ofrecerle algo a sus nueras? Pues por eso Orfa se va. Que al igual que fulano, no ven ninguna ganancia, no ven ninguna oportunidad y sencillamente le dan la espalda a algo que no tiene supuestamente solución. Pues ha pasado todo este tiempo y en el capítulo 4 vemos algo maravilloso. Booz, siendo anciano, se llega a Ruth, siendo estéril, y dan a luz por la maravillosa mano de Dios a un niño. Un niño que se habla aquí en este pasaje y que será, escúchenme bien, el que redimirá a Noemi. Es una cosa impresionante. Y de hecho dice, él te sustentará. Vos era viejo. No era mucho tiempo el que iba a pasar él con vida. Quien realmente iba a cuidar de Noemí, ni siquiera iba a ser vos, sino ese niño que iba a nacer. Por eso dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. El número 7 es muy relevante en las escrituras, habla de perfección. Y está hablando de que Ruth es como si fuese una hija de carne y de sangre de Noemí. Se comportó así. Ruth cumplió con su promesa. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella cumplió perfectamente lo que había prometido. Y el verso 16 dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Es como decir, fue como su mamá, una cosa impresionante. Y le dieron nombre las vecinas. ¿Quién le puso el nombre al niño? ¿Vos? ¿Ruth? ¿Noemí? No, el nombre se lo puso las mujeres que en el capítulo 1 hablaban perversidades de Noemí al verla en desgracia y pobrecita y amargada y todo esto. Estas mujeres guardan silencio durante toda la historia y vuelven a hablar solo en el capítulo 4 en ese momento. Y en ese momento lo que dicen es que le dan nombre al niño. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí e Isaí es padre de David. Mis hermanos, la bobadita. Era el tiempo de hacer historia. ¿Qué episodio? Esto era un acontecimiento, mis hermanos. Una cosa maravillosa. Ahora, vos nunca se enteraría de esto. Ruth menos. Ellos morirían, Noemí. Ellos morirían antes de que esto sucediera, porque no sucede inmediatamente después. Porque no es el hijo que le nació a Obed, sino es el nieto de Obed. De hecho, el mismo Obed será viejito cuando David sea rey. Pero mis hermanos, fue la fe que actuó en estas personas las que llevó a que esto sucediera. Ahora, fe que Dios les dio, que Dios le otorgó por haber operado en sus vidas. Aquí cierra la historia. La historia cierra con esta maravillosa reflexión que acabo de leerles, donde dice que nació Obed. Y es el autor el que dice lo que sucede con Obed después. Eventos y acontecimientos que no conocerán Ruth, Booz y Noemí, pero que hicieron parte vital. Mis hermanos, nosotros nos alcanzamos a dimensionar lo que Dios puede hacer con la vida de un creyente y cómo se cumple en tiempo real su propósito, sus promesas, su decreto a través del pueblo de Dios. Y finalmente el capítulo termina diciendo, estas son las generaciones de Fares. Y el libro termina como comienza el Evangelio de Mateo. Y por eso es que había tanta conexión con el Evangelio que acabamos de estudiar, que duramos 2 años y medio estudiando con el libro de Ruth. Y me la ha pasado 4 fines de semana aguantándome para decirles esto.
Nosotros no estudiamos Ruth de casualidad, casualmente casual, sino estudiamos Ruth con un propósito, mis hermanos. Que viéramos cosas maravillosas y la conexión importante del cumplimiento de la promesa del Mesías. Y voy a leerle este pasaje y les parecerá por momentos que estoy leyendo Mateo capítulo 1. Estas son las generaciones de Fares, porque retoman la tribu de Judá. ¿Dónde está sucediendo esto? En Belén. En Belén. ¿De dónde son entonces Booz? ¿A qué tribu se acogió Ruth? ¿A qué tribu pertenecía Noemí? ¿A la de Judá? De la que venía el Mesías. Con razón los ancianos dicen, ojalá de esta familia se levante el Mesías, porque había una gran expectativa. En medio, mis hermanos, en medio de una generación que se había olvidado de Dios, se levantan ancianos en Belén que se acuerdan de las promesas de Dios hechas a los patriarcas. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Abinadab. Abinadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿Cómo termina el libro de Ruth? El libro de Ruth termina hablando de acontecimientos que sucederán mucho más allá. Ahora, cuando termina el libro de Ruth, inmediatamente comienza el libro de Samuel. Y el libro de Samuel habla de cómo se empieza a cumplir esa promesa de que van a ser un rey que guíe a Israel al temor de Dios. Ahora, David fue maravilloso como rey, pero vamos a ver cómo David, en la vida de David hubo muerte, hubo conspiración, hubo adulterio. Y cuando hablo de muerte no hablo de todas las batallas que él tuvo contra los enemigos de Dios. Hablo de que él conspira contra el asesinato de uno de sus propios siervos por haberse acostado con la esposa de uno de ellos. Y ese fue el dulce cantor de Israel. Ese fue el mejor rey de Israel. Entonces, la misma historia de David nos muestra que David no era el esperado. De hecho, en 2 de Samuel, capítulo 7, se le promete al mismo David que se levantará uno cuyo rey, de su familia, cuyo reino no tendrá fin. Y la monarquía, el fin de la monarquía en aquella época era la muerte del rey. Y si se habla de que se levantará un rey, entonces ya se conoce como el pacto de David, con David, de Dios con David, el pacto davídico. Y eso es tremendo, mis hermanos, porque el libro de Ruth honra el pacto sinaítico, el pacto de cumplir la ley de Dios, agradar al Señor, vivir delante de Él, ser perfecto. Ahora, entendiendo la incapacidad que tenemos de cumplirlo, nos acogemos al sistema sacrificial, a la muerte de un inocente por nosotros que somos culpables. Pero miren cómo la unión maravillosa del pacto sinaítico con la del pacto davídico nos dejan a la espera del nuevo pacto en el Señor Jesucristo. Porque David, a pesar de ser el mejor rey de Israel, no era el prometido. A David se le promete, él no es perfecto, él no puede redimir, él es incapaz de redimir. David es incapaz, a pesar de que es el mejor rey de Israel, es incapaz de redimir a todo el pueblo de Dios. Y por eso se le promete a David, de ti vendrá uno, que su reino no tendrá fin, es decir, que nunca morirá. Quien el único que se podía cumplir esa promesa, mis hermanos, era nuestro Señor Jesucristo, que es plenamente hombre y descendiente de David, pero también plenamente Dios, y existe antes que David. Maravilloso este estudio, mis hermanos. Maravilloso, mis hermanos, que todo lo que suceda en nuestras vidas, mis hermanos, el principal protagonista sea nuestro Señor Jesucristo. No sé qué personas estén viendo el sermón, pero si hay personas, mis hermanos, que hasta el día de hoy no han depositado su confianza en el Señor Jesucristo, háganlo. Mis hermanos, la humanidad está perdida. La humanidad está condenada de nacimiento. Y la humanidad no se puede salvar a sí misma. No es portándonos bien, no es esforzándonos a dar lo mejor de nosotros que nos ganamos la salvación. Es reconociendo, mis hermanos, que en nuestras manos no podemos hacer nada.
es rindiéndonos delante de Dios y abrazando la salvación. Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Y podamos entender que el Señor ha provisto de un Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Él sí vivió una vida perfecta. Y Él, a pesar de haber obedecido perfectamente, tomó tu lugar y el mío. Lo perdió todo. No tomó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios. Así como vos no se aferró a su poder, a su nombre en Belén, y quiso ayudar a su hermano. Así el Señor Jesucristo no tomó como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se humilló y se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre. Y aún siendo impecable y perfecto, tomó nuestro lugar como pecadores. Fue tratado como un criminal y murió la muerte de un pecador. Sufrió la ira de Dios que él no merecía, pero por tomar el lugar del pecador debía sufrir. Sufrió el abandono de Dios y fue relacionado con el pecado aunque nunca pecó. Ese fue el gran precio que pagó el Señor Jesucristo. Y aquel que cree en el Señor Jesús no tendrá que pasar por nada de esto, ni por la ira de Dios, ni por el abandono de Dios, ni por la muerte, producto y consecuencia y pago justo de su pecado, sino que entenderá que el Señor Jesús tomó su lugar y le redimió. Mis hermanos, el Señor no va a volver hasta que esto todo el mundo lo sepa. Ahora habrán personas que lo acepten y lo abracen. Habrá personas que lo rechazarán. Pero este evangelio se le va a predicar a todo el mundo. Hoy que lo estás escuchando, ¿tú qué vas a hacer? Sé como Ruth, permite que te redima el Señor. Sé como Noemí, permite que el Señor te redima. Hoy corre a Cristo, pide perdón por tus pecados y reconcíliate con el Señor. De no hacerlo no es que vayas a ser condenado. No hacerlo es que ya has sido condenado. Pero hay buenas noticias. Hay un Redentor, hay un Salvador que puede hacerse cargo de ti. Él sí puede comprarte de tu esclavitud. Y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre.